Jesús es mi luz, salvación, no temeré. Jesús es mi luz, salvación, no temeré. Mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor. ¿De quién podría temer? Jesús es mi luz, salvación, no temeré. Jesús es mi luz, salvación, no temeré. Mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor. ¿De quién podría temer? Aunque Satanás me ataque, no tendré temor. Puede haber persecuciones, mas seguro estaré. Mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor. ¿De quién podría temer? Mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor, mi fuerza está en el Señor. ¿De quién podría temer? ¿De quién podría temer? ¿De quién podría temer? Mi fuerza es Él, mi fuerza es Él, mi fuerza es Dios, es Dios. Amén. Hermanos queridos, en esta mañana tengo un privilegio. Yo sé que quizá en el momento de los bautismos ustedes vieron un pastor diferente, un pastor nuevo, no lo habíamos visto antes quizá algunos. El pastor Daver Bedoya nos acompaña en esta mañana y nos seguirá acompañando en los siguientes meses y años de acuerdo a lo que Dios tenga para nuestra iglesia central. Él viene de la iglesia central de Ibagué, ha sido una importación de nuestro campo del Alto Magdalena. No me pregunten por qué, porque esos son los planes que Dios tiene en el crecimiento de nuestra iglesia. Pastor Daver, bienvenido. Aquí está todo o una parte del grupo de hermanos de nuestra iglesia que estaremos orando por usted, por su familia y por su ministerio. Que Dios le bendiga. Muchas gracias y un feliz día para todos ustedes y un feliz sábado. Hermanos, no sé si ustedes se han dado el feliz sábado. Veo que la iglesia es muy cercana, muy amigable,
Pero qué bonito, hermanos, si usted no se ha dado el feliz sábado con la persona que está al lado, salúdelo y dele una sonrisa, feliz sábado. Y de una vez invítelo para el próximo sábado, porque no se quede en casa. Hermanos, esta es la familia de Dios. Así se ven mejor. Se ve mejor sonriendo. Y todos nos vemos mejor así. Vale venir a la iglesia, vale la pena venir a una iglesia donde te saludan, donde te sonríen. Gracias por ese hermoso saludo que se han dado. Ya veo que el ambiente está más diferente, ya hay esa sonrisa. Me alegra mucho estar con ustedes en esta mañana. Reciban un cordial saludo de mi esposa, Esther, de los niños. El Señor nos ha regalado 2 hijitos, Emily y Daver Andrés. 5 años tiene el niño, 2 años y medio tiene la niña. No están aquí conmigo ni con ustedes en esta mañana debido a que el niño hoy se está invistiendo como aventurero en la iglesia, así que ese proceso no queríamos que cortárselo. Él ahí está emocionado con su uniforme y hoy está recibiendo su condecoración como aventurero en una de las especialidades que va a continuar con la ayuda del Señor y los líderes aquí en la iglesia central de Ibagué. Todavía estoy pensando en la iglesia central de Bogotá. Dios ha permitido, hermanos, de una manera especial, pues quizás de eso vamos a hablar en el tema de esta mañana. Los planes de Dios no son nuestros planes, sus planes son más altos que los nuestros. Todavía estoy despertando en la realidad. No pensé venir nunca a trabajar a Bogotá. Sin embargo, aquí estamos, hermanos, y el Señor nos ha dado la oportunidad y con toda seguridad estamos orando para que el Señor haga de este llamamiento a servir en esta gran asociación, haga muchas maravillas y que pueda usarnos para que con la ayuda del poder del Espíritu Santo podamos terminar la predicación del Evangelio en esta tierra. Porque, hermanos, no sé si usted desea seguir viviendo aquí, pero por lo menos mi familia y este servidor queremos vivir en el cielo por la eternidad. Y, hermanos, esa es la pasión que nos mueve, predicar que Cristo viene pronto y preparar una iglesia para ir a morar por la eternidad con Él. Agradecemos al grupo Exaltación por su intervención musical. Dios los ha usado en esta mañana para poner a tono el momento, para abrir su santa palabra. De igual manera quiero felicitar a los hermanos o hermanas que se encargan de la decoración de la iglesia. Es la primera vez que yo entro aquí. Había recibido el distrito, pero en el salón arriba. Y esa misma noche viajé a Ibagué porque debía entregar el distrito. En cuestión de una semana me tocó hacer todo esto, entregar el distrito en Ibagué, venir a recibir. Así que fue una carrera terrible. Llegué a Ibagué a las 3 de la mañana, así que no había tenido la oportunidad de entrar a este lugar. Les felicito porque tiene una iglesia muy bonita, muy acogedora. Y con la ayuda del Señor hemos de mantenerla así. Y ese toque sencillo de las flores, pero con una elegancia muy fina. Agradecemos a las damas, a los hermanos que se encargan de eso. ¿Cuánto le damos las gracias a los hermanos por esa? ¿Les gusta o no les gusta? Tiene un toque especial, hermanos, un toque muy especial, y nos alegra que los hermanos trabajan con ese detalle para que todo esté muy especial para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Mis apreciados hermanos, el tiempo corre y realmente en esta mañana ya casi se acerca el mediodía, así que no mire el reloj, falta 1/4 para las 12, yo les voy a dar la hora, 1/4 para las 12, pero vamos, hermanos, a trabajar porque en la recepción del distrito me dieron un horario y me dijeron: pastor, este es el horario de esta iglesia. Bueno, no me dijeron a qué hora me entregaban la plataforma, pero dijeron que terminaba a las 12, así que hemos de ajustarnos, hermanos, a los horarios que tenemos aquí como la iglesia. Y hemos de dedicar estos minutos a la reflexión espiritual. Ayer, cuando venía viajando hacia la ciudad de Bogotá, íbamos pasando por el lado de Subia y el conductor y los pasajeros hablaban con relación al accidente que esta semana que pasó hubo en ese sector. Tuve la oportunidad de mirar, hermanos, el
lugar donde se accidentó, un lugar realmente, pues no diría yo catastrófico, no, pero realmente lo que pasó sí fue bastante difícil. No sé, creo que unas 27 personas fallecieron y las personas conjecturaban, se imaginaban, planteaban, el conductor lo escuchaba cómo hablaba de lo que podía haber pasado. Y hermanos, mientras eso ocurría, en mi mente también venía un recuerdo un poco trágico y doloroso que vivimos con mi familia el 17 de junio de este año, que está terminando. Con los jóvenes de la iglesia de Aposento Alto, una de las iglesias que debía ministrar allí en la ciudad de Ibagué, planeamos un retiro espiritual a una de las iglesias del campo que también teníamos allí. Una vereda cercana, la vereda de Cay. Estuvimos allí viernes, sábado, domingo, y el domingo terminaba la actividad con una caminata a unas cascadas muy hermosas que hay en este sector. Mientras íbamos por el camino, un vehículo de estacas nos recogió, nos invitó a subirnos y no vimos nada raro, nada peligroso, un vehículo bien pintado, se veía todo bien. Así que ni cortos ni perezosos, con un grupo de jóvenes que íbamos allí, nos subimos en la parte trasera de este vehículo. 100 metros más adelante, en una pendiente, el vehículo se apagó y el carro en reversa se fue a un abismo de unos 30 metros. Mi esposa con otros 8 más jóvenes íbamos allá atrás. Y hermanos queridos, el carro se devolvió, mi esposa y yo nos miramos, cada uno cogió un niño, yo cogí a David Andrés, ella cogió a Emily. De repente el carro bruscamente cayó una llanta al voladero, así que eso hizo que la tracción, el troque del carro, el troque trasero del carro, se pegara contra la tierra y en ese sacudón muchos volaron, salieron del carro hacia el abismo, quedaron entre la maraña, entre la maleza que había allí, y el carro, al perder el peso trasero, ahora el motor pesaba más y giró hacia adelante, dimos vuelta en el aire y caímos a la cañada. Yo caí, hermanos, allí dentro de la carrocería, no me despegué del centro del carro y en medio de toda la bulla, los gritos y todo esto, pues uno queda aturdido y un grito me despertó. Papá, era mi hijo. Estaba a unos 4 o 5 metros en medio de la quebrada que pasaba por allí. Así que, gracias a Dios, no me había partido nada y salí corriendo, lo cogí. Y hermanos, después, como unos 2 meses después, volví a ese sector. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué no morimos aquí? Realmente, ver el lugar donde se accidentaron estas personas y ver el lugar donde nosotros caímos con nuestros jóvenes es totalmente diferente. En ese accidente murieron 2 hermanos de la iglesia adventista, un joven de 15 años, un joven adulto, pero con un espíritu joven de unos 52 años. Cayeron a la quebrada y las piedras, se golpearon con las piedras, trauma craneoencefálico fue el dictamen, muerte instantánea. Sin embargo, los otros quedamos bien. Estábamos en un retiro espiritual. Fue el Día del Padre, trágico Día del Padre, tituló la prensa allí local. Y hermanos, cuando pasaba por ese sector ayer, decía, Señor, ¿para qué nos tienes? ¿Cuál es la misión que tú nos has regalado? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? ¿Por qué nos has dejado con vida? Saben que a veces uno quiere respuestas inmediatas, pero el Señor las dará en el tiempo adecuado y nos mostrará qué desea de nosotros. Pero mis queridos hermanos,
Si queremos las respuestas de Dios para nuestro futuro, coloquémonos ahora en las manos del Señor. Porque el Señor no nos dejará burlados y siempre tendrá mejores cosas para nosotros de las que podamos realmente nosotros imaginarnos y tener en nuestra mente. En esta mañana quiero también llevarlos a reflexionar en la historia de un líder maravilloso que el Señor le invitó para que mirara su pasado. En un momento de la vida le dijo: mira tu pasado, mira lo que yo te he dicho, para que veas quién soy yo y para que endereces tu camino. Y en este sábado, estamos a uno de que se acabe el año. En este sábado, cuando muchos no pensaban estar porque quizás se dejaron tocar por este mensaje de que el mundo se iba a acabar. De eso también hablaban allí en el bus. A estos sí se les acabó el mundo antes del 21, decían jocosamente. Pero algunos estaban preocupados porque quizás iba a acabar el mundo. Nosotros que estudiamos la palabra de Dios sabemos y creemos que este planeta Tierra tendrá fin cuando Dios en su sabiduría quiera y cuando las señales plenas que Él revela en su palabra se cumplan para cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro del Génesis y vamos a repasar, hermanos queridos, 3 momentos especiales de la vida de Jacob. Jacob, que de hecho imperfecto, mentiroso y con todas las cosas malas habidas y por haber, Dios eligió a este hombre para que llevara sobre sus hombros la responsabilidad de formar y liderar un pueblo que con el pasar de los años plenamente es identificado como el pueblo de Dios, que a través de las edades se ha mantenido. La vida de Jacob, mis apreciados hermanos, según lo presenta el libro de Génesis, gira en torno a 3 grandes momentos en su vida espiritual. El primer momento está situado en Génesis capítulo 28, 11 al 17. Se lo voy a referir de manera general. Fue ese momento cuando Jacob, después de haber engañado a su papá y a su hermano, huye llevando tras sí el tortuoso camino de ser engañador, mentiroso y de todo, pues imaginémonos ahí. Y va corriendo en medio de todo ese desierto, quizás lo coge la noche, está muy cansado, se acuesta, pone una cabecera de piedra y entonces el Señor se le presenta a través de un sueño, le habla, le manifiesta su amor por él y le dice que él no lo iba a abandonar. Jacob se levanta con ánimo, renovadas sus fuerzas y continúa el camino. Pero luego Génesis, el capítulo 32, el versículo 22 al 32, presenta otro momento especial de la vida de este hombre. Y es cuando él ahora se va a reencontrar con su hermano y pasa una noche luchando con un ser angelical. Y este hombre se sostiene y llega el amanecer y dice: no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas, y recibe entonces ahora la bendición del Señor. Y quiero que nos centremos en el último momento de su vida espiritual que marcó su existencia, en el capítulo 35 del libro de Génesis. Vamos a leer, por favor, los versículos 1 en adelante. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Betel era el lugar donde él había tenido el sueño, donde Dios se le había aparecido, donde Dios le había asegurado que iba a estar con él. Y le dice: quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías ¿de quién? De tu hermano Esaú. Mis apreciados hermanos, la segunda vez que Jacob va a Betel, va porque Dios lo manda, pero va en unas circunstancias bien diferentes. Va en unas circunstancias que Elena de White describe de la siguiente manera: Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente
La crueldad y la falsía se manifestaban en el carácter de sus hijos. Habían dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Recuerden que cuando Dios lo manda a ir a Betel es porque sus hijos se vengaron de un pueblo entero por haber deshonrado a una de sus hermanas. Él estaba apesadumbrado y temiendo que iban a tomar venganza. Él sabía que en su pueblo, en su familia había idolatría y ahora Dios lo estaba mandando nuevamente a encontrarse con Dios en Betel. Sigue diciendo la declaración: mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó viajar hacia el sur, hacia Betel. Él pensar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y la promesa de la gracia divina, sino que también el voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios. La declaración sigue contando que cuando Dios le manda a Jacob ir a ese lugar, sus pensamientos volvieron ¿a dónde? Al pasado. Y empezaron a recordar cómo Dios lo había protegido. ¿En dónde? En el pasado. Él estaba temeroso de la venganza que este pueblo vecino pudiera tomar, pero Dios lo manda otra vez a Betel para que se acuerde de que Dios hace promesas y las cumple. Él lo mandó a ese lugar para que tuviera claro que durante toda su vida Dios lo había estado cuidando, protegiendo. Ahora, a él le correspondió pagar por sus propias equivocaciones, ¿no? Él tuvo que ser engañado, había engañado, tuvo que ser engañado. Además, él, de ser engañado, con una vez lo engañaron 2 veces en cuanto a los negocios con su suegro. Él tuvo que pagar una consecuencia de sus malos actos, pero Dios nunca lo abandonó. Y al volver allí, entonces le hace volver ¿a qué? A su pasado. Una lección que podemos sacar de este relato, mis queridos hermanos, es ahora que estamos al fin del año, ahora que tan solo falta una semana para que este año termine, detengámonos un poco, miremos al pasado, miremos al comienzo del año 2012 y miremos cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha protegido, y demos gracias a ese Dios maravilloso por lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Un principio de la vida espiritual es reconocer a Dios por lo que ha hecho por nosotros en el pasado. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos? Cómo el Señor ha transformado nuestra vida, cómo Él nos ha ayudado y nos ha tenido hasta este momento. Alabado sea el nombre de Dios por lo que ha hecho por nosotros. Gracias sean dadas a Dios. Alabado sea el nombre de Dios, porque nuestras familias las ha cuidado y las ha protegido. Yo alabo el nombre de Dios, porque hace más de 33 años mi papá tomó la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Sus amigos me cuentan que mi papá era un gran muchacho, vicioso y qué más, sobre todo del licor que famosamente en la tierra de donde provengo venden. Me dicen que mi papá era un gran bebedor del ron viejo de Caldas. Nunca lo conocí borracho. Alabo a Dios por la transformación que hizo en mi papá hace más de 33 años. Y mis queridos, si ustedes contaran sus experiencias, con toda seguridad tendrían que decir muchas cosas que Dios ha cambiado. ¿En dónde? En su vida. Gracias sean dadas ¿a quién? A Dios. Así que hay un principio en la vida espiritual: acordarnos de la manera como Dios nos ha tratado y cómo nos tratará, y reconocer que Dios siempre está a nuestro lado y reconocerlo. Quiero que miremos el capítulo 31 y el versículo 7 para que miremos que a pesar de que Jacob le tocó pagar el precio de sus equivocaciones, no con todo el rigor que debía haberlo pagado, él nunca se apartó del Señor. Capítulo 31, versículo 7. Miremos lo que dice la palabra del Señor.
y vuestro padre me ha enseñado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese ¿qué? Mal. Él está hablando de todas las veces que el suegro lo había ¿qué? ¿Y qué está reconociendo él de su Dios? ¿Qué dice el final del versículo? Pero Dios no le ha permitido que me haga ¿qué? Mal. En medio del engaño de su suegro, él estaba reconociendo que Dios era el que lo estaba ¿qué? Guardando. Hermanos, demos gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Segundo principio que podemos sacar allí del capítulo 35. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mis queridos, hay una gran necesidad de limpieza interna y externa. Ahora, parece algo ilógico que un hombre cristiano, temeroso del Señor, le pida a su familia, que se supone que también era ¿qué? Temerosa, que siguen al Señor, que habían visto la manera como el Señor había prosperado su empresa, su ganado y todo, que diga: hágame el favor y me sacan los ídolos de aquí. Pues sí, mis queridos hermanos, en la familia de Jacob habían ídolos. ¿Recuerdan ustedes que una de sus esposas le robó los ídolos a quién? A su papá. Quizás habían posibles razones. Como ella vivía en Mesopotamia, quizás le robó los dioses a su papá porque la creencia era que cuando se moría el papá, el hijo que quedaba con los dioses era el heredero ¿de qué? De todo. Quizás podría ser una de esas razones. O sencillamente en la antigüedad la mayoría de los dioses eran quizás muy femeninos, y ella, una de sus esposas, era estéril y quería quizás que las divinidades le devolvieran a ella la oportunidad de tener hijos. O quizás se cree que existía la posibilidad de que creyera fielmente que en el viaje lejos de su casa los dioses la iban a ¿qué? A proteger. Pero en el caso es que cada uno de esos ídolos, razón por la que hubieran tenido los ídolos en el campamento, todos esos ídolos le beneficiaban o simplemente le traían beneficios a la persona que la tenían. Simplemente ellos querían el beneficio solamente ¿para quién? Para ellos. El Señor le dijo: saca los dioses de tu familia. Mis queridos hermanos, en esta hora nos podríamos preguntar: ¿qué ídolos, qué dioses tenemos que sacar de nuestra familia antes que el año 2012 termine? Dios quería tener un encuentro con Jacob, un encuentro en Betel que cambiara totalmente su vida, porque está demostrado que cada vez que Jacob se encontró con Dios, su vida cambió y fue diferente. Dios también quiere tener un encuentro con nosotros, hermanos. Dios también quiere tener un encuentro especial, pero requerimos nosotros sacar los ídolos que impiden que Dios sea Dios en nuestra vida. Apreciados jóvenes, hoy hemos visto que Javier ha renovado sus votos al Señor. Y hemos visto, hermanos, con alegría la llegada aquí. Pero es posible que haya muchos jóvenes que ahora sientan que quizás quieran ir ¿a dónde? Quieran ir a donde Javier está ¿qué? Regresando. Porque tienen ídolos en su corazón que no quieren quitar. Querido joven, Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Saca los ídolos. Saca los ídolos antes que se acabe este año, antes que llegue el 2013 y sabemos que proféticamente las cosas irán peor, peor, peor. Dios le ha dado a este joven la bendición de regresar con vida, con compañía y de estar arrepentido y continuar la vida, porque Dios es así de lindo. Porque Dios, aún en la condición que nos encontremos, Él nos escucha. ¿O no es la lección que nos da Jacob cuando él, con todo lo malo que salió de su casa, el Señor se le presentó en aquel desierto? Sí, Dios nos habla
como quiera que estemos, pero saquemos los ídolos que tenemos en nuestra casa. Saquemos de aquellas carpetas ocultas dentro de Windows, allá donde ni papá ni mamá sabe que tenemos guardadas cosas. Saquemos aquellos ídolos, aquellas cosas que dañan nuestra mente. Saquemos de la mesita de noche ese folleto que papá y mamá nos compran para que estudiemos. Saquémoslo para estudiarlo ahora. Queridos jóvenes, Dios nos está llamando para que tengamos un encuentro especial con Él. Antes que termine este año, saquemos lo que no agrada al Señor. Alejita es una linda niña de mi iglesia central. Y un lunes de laicos entró por el pasillo caminando asustada y se le sentó al lado de su mamá y se puso ahí. Al final me dijeron: pastor, quiero que hablemos con mi hija. ¿Qué pasó, Alejita? Pastor, me están asustando. ¿Cómo es eso? Sí, yo no puedo dormir en mi cuarto, pastor. ¿Por qué no puedes dormir en tu cuarto? Tiene una linda casa allí en la ciudad. No puedo dormir, tengo que dormir con mi mamá, no puedo dormir. ¿Y qué es lo que pasa? Siento cosas, siento que me mueven, siento que me aprisionan, siento una cantidad de cosas. Hermana, es cierto, sí, ella se viene a medianoche para mi cama, no puede dormir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué tienes? ¿Qué guardas que no agrada al Señor y que sí invita a seres a que vengan a molestar en tu vida? No, pastor, yo ya lo saqué todo. Mira, hasta las manillas me las he quitado. La llamé un momentico aparte y le dije: venga, préstame tu BlackBerry. ¿Qué tienes en tu BlackBerry? Ay, pastor, ¿qué tienes en tu BlackBerry? Con una sonrisa hermosa de un joven. Ay, pastor, no. Mientras eso, su mamá se acercó y escuchó la pregunta de: ¿qué tienes en tu BlackBerry? Pastor, tengo música. ¿Y qué tipo de música? A mi mamá no le gusta. Su mamá saltó llorando y dijo: ¿cómo? Todo el esfuerzo que hice para comprarte ese BlackBerry, que porque tus amigos y todo, y yo te lo compré para que estuvieras feliz, y ahora eso está convirtiéndose en un daño en tu vida. Bueno, quizás Alejita lo que tenía en su BlackBerry era una cantidad de música que no agrada al Señor, y hasta altas horas de la noche escuchaba allí y no podía dormir. Cuando Alejita quiso sacar de su celular aquellas canciones que no agradan al Señor, pudo dormir mejor. Querido joven, entrega tus ídolos. Saca los ídolos de tu corazón antes de que termine el año 2012. Queridos adultos y queridos hermanos, queridas familias, el jefe del hogar fue el que convocó a su familia a un reencuentro con Dios, pero ese reencuentro con Dios tenía que sacar los ídolos de la casa. Y fue el pedido expreso, y la familia sacó los ídolos de la casa, lavaron sus vestidos. Hermanos, seamos conscientes que muchos de nosotros estamos bien vestidos y venimos a la iglesia y saludamos con una sonrisa, pero la última discusión la tuvimos en la puerta. Pero no podemos entrar quizás bravos porque se dan cuenta. Hermanos, Dios conoce nuestros hogares, Dios conoce nuestra vida. Y el mensaje de esta mañana es que nuestros hogares y nuestra vida espiritual necesita una limpieza interna y externa. Cristo quiere morar con nosotros. Démosle espacio para que Él entre en nuestro corazón. Y finalmente, mis apreciados hermanos, dice el versículo 3: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora limpia la casa, reconociendo la manera como Dios lo había cuidado. Entonces Jacob invitó a toda su familia a tener un encuentro con Dios en Betel, en el lugar donde Dios le había prometido
que no lo desampararía, que no lo dejaría, que iría a estar con él. La primera vez que Jacob se encontró con Dios era un joven, soltero, pobre, pecador, fugitivo. La segunda vez que él se encontró con Dios era un hombre casado, más de lo necesario, ¿no? Se había casado 2 veces, rico, tenía una relación especial con Dios y ya no era un fugitivo. ¿Saben, hermanos, qué lección nos da esto? No hay edad para encontrarnos con Dios. Puede ser joven, puede ser niño, puede ser adulto, puede ser muy viejito. Dios está dispuesto a recibirte. Este es el momento de tener un encuentro con Dios. Mis apreciados hermanos, en esta hora, yo quisiera invitarles para que ustedes y yo como iglesia, como miembros, tuviéramos un encuentro personal con Cristo Jesús. Que no se acabara el año 2012 sin tener esa relación especial con el Dios maravilloso del universo. Que limpiemos nuestra vida, que reconozcamos lo que ha hecho en el pasado y que ahora nosotros tengamos un encuentro personal con Cristo Jesús. Nuestra iglesia en el mundo está predicando el reavivamiento y la reforma, y si queremos lograr nosotros el reavivamiento y la reforma que tanto anhelamos, necesitamos tener y experimentar un encuentro personal con Cristo Jesús, el Dios y Salvador nuestro. Pero no es un encuentro únicamente como familia, es un encuentro individual, un encuentro de cada persona que está aquí. Mi querido, al meditar en esta mañana en el encuentro que tuvo Jacob con Dios en Betel, me atrevo a invitar a la familia de la Iglesia Adventista Central de Ibagué, de Bogotá, aún sigo pegado allá. Les invito, hermanos, para que ustedes y yo nos encontremos con Cristo Jesús. El año 2013 tendrá que ser un año diferente, por todo y por todo. Pero ¿saben qué será lo diferente? ¿Y de dónde comienza lo diferente? En que yo, usted y todos tengamos un encuentro personal con Cristo Jesús. Hermanos, el año termina. El año se fue. Pero que no se vaya el momento de encontrarnos con ¿quién? Con Cristo Jesús. ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de estudiar la palabra del Señor? Ya eso me lo han dicho muchas veces. Ahí está el secreto de la vida cristiana. ¿Has dejado de contarle a tus amigos que vienes a una iglesia y que compartes de Jesús? Cuéntale a tu amigo, cuéntale a tu hermano. ¿Estás en una angustia existencial que no sabes qué va a pasar contigo? Recuerda lo que dijo Jacob, versículo 3. Levantémonos, subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió ¿en qué día? En el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Yo quiero preguntar, hermanos, en esta hora, ¿hay algún miembro de la Iglesia Central de Bogotá que decide en este día ir a Betel como Jacob fue a Betel, ir a un encuentro personal con Dios, que le dice: Señor, ayúdame, Señor? A veces no lo siento, no siento ni ganas, pero Dios, ayúdame. ¿A algún joven que está sintiendo eso? Como soldados en el ejército de Cristo Jesús, cuando respondemos al llamado, nos colocamos de pie y le decimos: Señor, yo quiero eso. ¿Alguien quiere eso, hermano? En esta hora, ¿alguien quiere tener un encuentro especial con Jesús antes de que el 2012 termine? Alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que Él toma nota y dice: este ser quiere tener un encuentro personal conmigo. La palabra del Señor dice que Él es el que extiende la mano derecha y me dice que no temas, que yo te ayudo. Es un momento de ir a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, y vamos a confirmar ese deseo, y vamos a pedirle a Él que lo haga una realidad en nuestra vida para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Oremos allí donde estamos. Bendito y buen Dios, tú has visto a tu iglesia,
Has visto a los soldados del ejército de salvación puestos de pie diciendo: Señor, quiero tener un encuentro como el que tuvo Jacob en Betel. Quiero, Señor, reconocer por lo que has hecho por mí en el pasado. Quiero, Señor, limpiar mi casa de los ídolos. Quiero tener un encuentro personal con Jesús. Padre, nosotros queremos tener ese encuentro personal. Y por eso, Señor, te suplico que en esta hora tú confirmes en nuestra vida ese deseo. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, el año 2013 será un año de desafíos espirituales, materiales, económicos y de todo tipo, pero de la mano de Jesús seremos más que vencedores. En tu nombre lo pedimos, en Jesús, amén.